están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy es un día feliz, pero también es un poco nostálgico porque estos videos de vuelta a clase son tradicionales en mi canal, pero como ya muchos de ustedes saben, acabé materias, ya voy para prácticas, ya no voy a volver a necesitar tantos útiles como antes, pero la verdad disfruto muchísimo hacer este tipo de videos y además quería tener un detalle súper especial con ustedes, así que hoy nos unimos con Cute para hacer ese haul de vuelta a clases del segundo periodo de este año 2017, además de tener un regalo súper chévere para muchas de ustedes. Cuando digo muchas, es muchas. Así que si quieren saber más, recuerden quedarse hasta el final del video. Y si quieren ver todas estas cositas nuevas, comencemos con el video. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar. Hoy les voy a mostrar toda la nueva colección de Cute. Y esta vez me fui por un estilo diferente porque no escogí todo rosado como siempre. Me fui por un estilo menos girly. Y este año escogí un morral azul. Y este me encantó porque trae así rayitas horizontales azules y blancas. Además que trae un montón de florecitas en la parte de enfrente y como un diseño así tipo Hawaii, como muy relajado y trendy. En realidad me encantó. Desde hace años yo prefiero esos morrales o maletas que traen dos sujetadores en la parte de atrás porque son mucho más cómodos de llevar. Cuando uno tiene tantos libros y accesorios y todas las cosas que una mujer carga, se vuelve muy pesada la maleta, así que esas que son de lado como que me empezaban a doler la espalda, esas son mucho más cómodas y trae así sus dos sujetadores. Este morral trae aquí en la parte de enfrente un bolsillo que es pequeñito para que guardes lo más urgente. Para mí es el celular, las llaves, de pronto una sombrilla, la billetera y todas esas cosas que necesito tener a la mano. Además este compartimento de enfrente trae un espacio como para las tarjetas y para poner un poquito de dinero para tu lonchera. También trae a los lados dos bolsillitos que son súper útiles. Este que trae cremallera y aquí me gusta poner cosas como para el cabello, como ganchitos, liguitas y todas esas cosas para educación física. Bueno, cuando tenía educación física en el colegio lo ponía acá en el lado, y en el otro costado trae un pequeño compartimento para tener botellas, así el agua siempre está a la mano y no va a estar por dentro por si se llega a regar de pronto, uno nunca sabe, puedes poner un juguito, una botella de agua, lo que tú quieras poner acá. Después en el compartimento más grande es donde yo pongo mis cuadernos, mis libros, la cartuchera y todo el resto, y me gusta mucho que trae aquí en la parte de atrás un espacio para tu computador para que quede seguro y si se te llega a caer pues que no se te vaya a dañar ni a romper. Me gusta que trae este cosito que tú lo despegas y en realidad queda súper guardado tu computador en este espacio de acá. Y ya, esto es todo por el morral. Ahora vamos a pasar a la lonchera y a la cartuchera, que son del mismo motivo. Yo siempre he sido así, ustedes ya saben que a mí me gusta que todo combine, si es rosado que todo sea rosado, si es azul que todo sea azul, y este año escogí este tipo de lonchera porque en la parte de adentro trae esta tela como impermeable por si se llega a regar algo, además que no guarda olores, eso es súper importante, y me gustó esta porque es más pequeñita que el otro diseño que siempre uso. Y ese tipo de cartucheras traen un montón de espacio por dentro para que puedas meter todos tus colores, marcadores y todas esas cosas como estos que tengo aquí. Ahora les voy a mostrar algunas cositas que están súper novedosas, en realidad son nuevas y me parecieron muy interesantes. La primera es este organizador de metas semanal. En realidad esto me sigue sirviendo aún si no voy a estudiar porque necesito planillar todas mis semanas para saber qué voy a hacer bien y utilizar bien el tiempo. Entonces bueno, lo pones encima de una mesa, este es de un diseño floral, me gusta más por lo que mi casa es más blanca y rosadita, entonces creo que combina mucho más. En la parte de adentro viene separado por semanas y por días para que tú vayas escribiendo las cosas importantes que tienes que hacer cada semana, y además lo puedes poner encima de una mesa para que lo tengas enfrente y no olvides absolutamente nada. Tengo por acá estos dos tipos de cuadernos que son totalmente nuevos, son como más alargaditos y se pueden dar cuenta, además son cosidos y traen un pequeño moñito para abrir y cerrar. Este fue uno de mis favoritos, es un diseño de donas, son tan lindos que me provoca como dejarlos de decoración en mi apartamento y no utilizarlos, pero bueno, en la parte de adentro trae una hojita de stickers y después viene lleno de hojitas blancas para que tú hagas diseños, bocetos, lo que tú quieras, y también trae una cintita de estas para separar y abrir la hoja exacta que tú quieras. Lo tengo en este diseño de donas y en este que dice Let Go and Be Free. Este me parece que combina mucho más con la maleta y en realidad me encantó. Díganme si no parece más bien como una pieza de decoración así súper linda. Creo que en la parte de atrás se va a ver muy bien. Tengo por aquí una libretita de estas que son súper útiles para cargar en la maleta. A veces que necesitas como una hoja o quieres hacer una lista de mercado o algunos videos por grabar. Mejor dicho, estas libretas son multiusos y me encanta que traen aquí en la parte de enfrente un elástico. Este elástico lo que hace es que las hojas queden como más fijas y más cerradas y ya lo puedes echar en tu cartera o en tu maleta y no va a pasar que como que todo va arrugando las hojas de por dentro. A mí me pasaba eso un montón en el colegio y me molestaba porque se doblaban, se ensuciaban. Eso nunca más va a pasar. Entonces este dice Good Vibes Only y díganme si no es el mismo diseño de todo. Me encanta que traen unos accesorios en dorado
dorado, ahí como pueden ver brilla, y además tiene un empastado duro, entonces esto no se va a dañar con nada. Es argollado y trae también pues la hojita de stickers y es muy parecida a la libreta anterior. De este tipo de libretas también hay una que es cosida, porque yo sé que mucha gente que la argolla como que no, entonces estas son cosidas, son mucho más compactas y traen exactamente lo mismo en la parte de adentro. Este trae un lindo tucán. Este año estoy como muy azul, ¿no les parece? Pero es un azul que a mí me encantó. Vean el tucán, las florecitas y dice Stay Curious. Voy a pasar a dos tipos de agendas que para mí son esenciales: los planeadores. Un planeador es diferente porque en la parte de adentro, como pueden ver acá, pues trae su elástico, igual que las otras libretas, trae su cuerdita separadora, pero en la parte de adentro viene dividido por semanas y trae el calendario en la parte de abajo. En eso lo que yo hago es anotar todas las citas, compromisos, viajes, tareas, todo lo que tengo que hacer. Y en realidad, si la gente me dice como puedes salir tal día, yo voy y miro si tengo algo que hacer, y si no tengo nada que hacer, pues ya sé que sí puedo ir. Y así es súper importante para mí organizar el tiempo, porque hago tantas cosas que a veces no sé cómo lo hago todo. Entonces un planeador es lo más importante. Dirán, Paula, pero ¿por qué otro? Porque este es del 2018. Esta es la colección para el otro año, pero pues ya podemos empezar a utilizarla. Este también lo escogí azul para que me combine con todo, y me encanta como ese metalizado porque brilla un poquito. Este que es chiquito siempre lo cargo en la cartera, siempre. Y para la casa y así tengo este, que son las tradicionales que vienen en una cajita. Me encantan estas porque también se pueden dar de regalo, entonces vienen en su cajita. Y el diseño que escogí este año, vean, me tiene enamorada, está súper lindo. Es este, como se pueden dar cuenta, es muy simple, pero también es muy femenino. Además tiene un mensaje inspirador que para mí lo es todo. Dice She believed she could, so she did. O sea, ella creyó que ella podía, entonces lo hizo. Este tipo de libretas vienen argolladas. Este tiene un contraste ahí con dorado súper lindo. Trae su elástico para que lo puedas cerrar muy bien. Y en esta vez, esta edición de libretas trae dos cuerditas para que puedas separar como dos hojas. Y si de repente tienes dos cosas súper importantes que necesitas abrir, pues es más fácil. Este año estas libretas vienen armadísimas. Les quiero mostrar que en la parte de adentro trae un bolsillito para que metas recibos, papeles importantes que necesitas como tener a la mano. Y después trae este montón de sticky notes o de separadores para cuando lees o de repente quieres resaltar algo importante en un libro, en un cuaderno. También trae una plantilla que es como para hacer títulos en los cuadernos. Díganme si esto no es lo más cool del mundo. Yo quisiera haber tenido esto para organizar bien mis cuadernos y como los títulos, los subtítulos y todo eso. Después trae una hojita que está llena de stickers, que yo lo uso para cartas o para hacer diferentes manualidades, y de estas hojitas trae dos hojas de stickers. Y también viene separado mes a mes, y en cada mes dice las cosas importantes para hacer para que no las olvides. También viene un calendario y después viene día por día. Esta es mucho más grande, por eso digo que la tengo o en mi maleta grande o aquí en la casa, porque sí pesa un poquito más que el otro planeador, pero me gusta que es mucho más completo, como que aquí puedo tener organizado literalmente todo mi año. Finalmente, pero no menos importante, tengo por aquí los cuadernos que me parecieron más bonitos de toda esta colección de vuelta a clases. Este no sé si lo debo explicar. Tiene un flamingo en la parte de adelante, además no es azul, sino que es como celeste. No sé si lo alcanzan a ver aquí, pero tiene una textura como unos puntitos que lo hace mucho más bonito. Este cuaderno en especial es cosido y trae una pasta dura para que no se te dañe precisamente la maleta, y trae este diseño de las cuerditas que me parece muy bonito. Ojalá en la época en la que yo estaba en el colegio hubiera habido estos cuadernos, pero no había, solo eran de los sencillos. Bueno, este también tiene así como un estilo Hawaii. En la parte de adentro trae un montón de sticky notes para que hagas notas importantes para cuando estudias. Viene todo en el mismo cuaderno, eso es súper importante. Y también trae una hojita de stickers y todo el resto de cosas. Este en lo particular es cuadriculado y también tengo otros rayados. Vienen los dos motivos. Los cuadriculados, cuando yo estudiaba, me encantaban para todas las materias que tenían que ver con matemáticas, porque a veces hay que hacer gráficos o todos los números y me gusta como verlo bien organizado. Mientras que los rayados me gustan más para las materias que son teóricas y que tengo que escribir un montón, porque en los renglones como que me quedan más rectas las letras. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero bueno. Este diseño es un lindo gato como todo psicodélico. Un gato de Coachella. Dice Free Spirit Wild Heart. Este dice Never Stop Exploring, nunca dejes de explorar, y es más bien como verdecito. Y en la parte de adentro este tipo de cuadernos también traen un bolsillo que es así, y aquí yo metía todos mis quizzes, mis evaluaciones, a veces entregas, todo lo que necesitaba guardar dentro de ese cuaderno de esa materia lo ponía acá. También trae unas hojitas de mandalas, pero no se me vayan a distraer en clase, pero sí es muy chévere para cuando tienes tiempo libre que te pongas a pintar.
Siguiendo con mi tema floreado, tengo este que también es muy sencillo, pero es muy bonito y femenino. Este es rayado, pero también hay cuadriculado. Todos los cuadernos que escogí son grandes y tienen 80 hojas porque me parece que puedes escribir mucho más. Y un cuaderno te alcanza como para todo el año, para que no tengas que tener muchos de una materia. Este en particular trae una cubierta que es en acrílico. ¿Sí ven? Que se separa. Y abajo trae otra cubierta. Entonces trae como dos cubiertas. También su hojita de stickers. Y lo que ya les conté dentro de los cuadernos. Por último, tengo este de florecitas, que es muy parecido al anterior, pero este en la parte de abajo trae como unas rayas así celestes con blanco, y trae su bolsillito y la hoja de stickers. Y bueno, mis amores, con esto terminamos este haul de regreso a clases de 2017 segunda temporada. Yo sé, es un poco largo, pero hay gente que entra a principio de año y hay gente que empieza ahorita a mitad de año, entonces para todo el mundo hay. Para mí es un poquito triste pensar que ya no voy a hacer estos videos tan a menudo, aunque sí los quiero seguir haciendo, así que déjenme saber en los comentarios de abajo si les gusta este tipo de haul o si mejor los dejo de hacer. Pero como ya les conté, para mí es súper chévere hacer parte de esta ilusión de ustedes de volver a clase, de estrenar todo, de estrenar cuadernos. Créanme que yo lo viví en el colegio y en la universidad y era una de las cosas que más me gustaba de regresar a clase. Así que como ya llegamos al final, les quiero contar que vamos a hacer un mega regalo con Cute para que 20 de ustedes, sí, 20 personitas de las que están viendo este video, se puedan llevar una de estas libretas para que estén súper organizadas en esta vuelta a clases, para que se pongan todas las pilas, organicen muy bien el tiempo, hagan todas sus tareas y además tengan una de estas agendas que son tan lindas de decoración, además que vienen en su cajita, que ya les cuento que les va a llegar como un regalo. Para participar, como siempre, es súper fácil. Simplemente tienes que estar suscrito a mi canal aquí abajito, tienes que darle like a este video y también tienes que ir a un link que te va a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Ahí nomás le das clic y vas a ver un link donde vas a encontrar todas las condiciones para que puedas participar y ser una de las 20 ganadoras o ganadores de estas libretitas para vuelta a clase. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Una vez más lo hago con todo mi corazón. Recuerden que las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!